A minimum, please. Durante el sermón pido que todas las conversaciones, por favor, se mantengan, reduzcan al mínimo, por favor. Let's pray. Oremos. Holy Father, thank you for this time and for those who you brought here today. Thank you that you hear us. And I call on you as your slave and ask for your wisdom, peace, and understanding for the glory of Jesus, our beloved Savior. While your words are preached to these people, so that they may come to know Jesus Christ through the Spirit of truth. You save us, Lord Jesus. Open the eyes of the blind to your eternal light. Amen. Santo Padre, gracias por este tiempo y por los que has traído hoy aquí. Gracias porque nos escuchas. Tu esclavo clama a ti y pide de tu sabiduría, paz y entendimiento para la gloria de Jesús, nuestro amado Salvador. Mientras que tus palabras son predicadas a estas personas para que puedan llegar a conocer a Jesús a través del Espíritu de verdad. Tú nos salvas, Señor Jesús. Tú abres los ojos de los ciegos para la vida eterna. Amén. Read along with me in Mark chapter 5, 21 through 34. Lee conmigo en Marcos 5, 21 a 34. And when Jesus had crossed over again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him. And so he stayed by the seashore. And one of the synagogue officials named Jairus came up. And on seeing him, he fell at his feet and pleaded with him, earnestly saying, My little daughter is at the point of death. Please come, that by coming you may lay your hands on her so that she will be saved and live. And he went off with him, and a large crowd was following him and pressing in on him. Y cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, una gran multitud se congregó alrededor de él, y así se quedó a la orilla del mar. Y se acercó uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le rogó fervientemente, diciendo, Mi hija está a punto de morir, te ruego que vengas, para que él, al venir, impongas tus manos sobre ella, para que se salve y viva. Y se fue con él, y una gran multitud le seguía y se acercaba a él. And a woman who had a hemorrhage for 12 years and had endured much at the hands of many physicians and had spent all that she had and was not helped out at all, but rather had grown worse. After hearing about Jesus, she came up in the crowd behind him and touched his garment. For she was saying, If I just touch his garment, I will be saved from this. And immediately the flow of her blood was dried up, and she knew within her body that she had been healed of her affliction. Y una mujer que tuvo una hemorragia durante 12 años y había soportado mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no había sido ayudada en absoluto, sino que había empeorado. Después de oír acerca de Jesús, se acercó a la multitud detrás de él y tocó su manto, porque ella estaba diciendo, si tan solo toco sus vestiduras, seré salva de esto. Y al instante se secó el flujo de su sangre, y ella sabía dentro de su cuerpo que había sido sanada de su aflicción. And immediately Jesus, perceiving in himself that the power proceeding from him had gone forth, turned around in the crowd and was saying, Who touched my garment? And his disciples were saying to him, You see the crowd pressing in on you, and you say, Who touched me? And he was looking around to see the woman who had done this. But the woman, fearing and trembling, aware of what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be healed of your affliction. Y al instante Jesús, percibiendo en sí mismo que el poder
que venía de él había salido, se volvió entre la multitud y decía: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le decían: ¿Ves a la multitud que te aprieta y dices: ¿Quién me tocó? Y él estaba mirando a su alrededor para ver a la mujer que había hecho esto. Pero la mujer, temerosa y temblando, consciente de lo que había sucedido, se acercó y se postró delante de él y le contó toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y sé sanada de tu aflicción. Jesus was asked to leave the Gerasenes because of his work by cleansing a man of legion, casting out the multitudes of demons and setting the man right in his mind. This act involved sending the demons into a herd of swine, which ran headlong into the sea, causing the people of that area to tell Jesus to leave. So Jesus and his disciples crossed the sea to Galilee. A Jesús se le pidió que dejara a los gerasenos debido a su obra, donde limpió a un hombre de la legión, echando fuera a las multitudes de demonios y poniendo al hombre en su sobria mente. Este acto consistió en enviar a los demonios a una manada de cerdos que se precipitó hacia el mar, lo que provocó que la gente de esa zona le dijera a Jesús que se fuera. Así que Jesús y sus discípulos cruzaron el mar hacia Galilea. Upon arrival, many gathered around him. As the people of the Gerasenes reject Jesus, we find many more who do receive and welcome him. The crowd was so large he had to remain on the seashore, for it was a large open area. For many had heard of the works of Jesus and the great deeds he had done. Al llegar, muchas personas se reunieron a su alrededor. A medida que la gente de los Gerasenos comienza a rechazar a Jesús, encontramos muchos más que lo reciben y le dan la bienvenida. La multitud era tan grande que tuvo que permanecer en la orilla del mar, ya que era una gran área abierta, porque muchos habían oído hablar de las obras de Jesús y de las grandes obras que había hecho. Though many gathered around him, one man named Jairus came to see him. Jairus is a synagogue official, like elders in the church today, one who ran the place of assembly of those who believe or practice their worship. He had prominence in the community, and yet he denies that to run to Jesus and plead for his daughter's life as she lies dying in bed. Aunque muchos se reunieron a su alrededor, un hombre llamado Jairo vino a verlo. Jairo era un funcionario de la sinagoga, como los ancianos de la iglesia hoy en día, uno que dirigía el lugar de reunión de los que creen o practican su culto. Tenía prominencia en la comunidad y sin embargo él se niega a esto para correr a Jesús y suplicar por la vida de su hija mientras se encuentra en una cama muriendo. Jairus has obviously heard that what Jesus has done, and in desperation, with great reverence and humility, he falls at the feet of Jesus, earnestly saying, "My little daughter is at the point of death. Please come, that by coming you may lay your hands on her so that she will be saved and live." Jairo ha escuchado inconscientemente lo que Jesús ha hecho
y en su desesperación, con gran reverencia y humildad, cae a los pies de Jesús, fervientemente diciendo: mi hija está a punto de morir, te ruego que vengas para que al venir impongas tus manos sobre ella para que se salve y viva. Having compassion, Jesus went off with him, and a large crowd was following and pressing in on him. Picture in your mind a large crowd, like when President Obama won the election, that size of crowd. Well, maybe not that large, but you get the understanding. Jesus had that many people pressing around him. Teniendo compasión, Jesús se fue con él, y una gran muchedumbre lo seguía y se acercaba a él. Imagínense en su mente una gran multitud, como cuando el presidente Obama ganó las elecciones. Ese tamaño de multitud, bueno, tal vez no sea tan grande, pero entiendes la comprensión. Jesús tenía a tanta gente apretujándose a su alrededor. It's here where we take a break from the story of Jairus. For the scriptures focus on one woman in the crowd. She had a hemorrhage for 12 years and had endured much at the hands of many physicians and had spent all that she had and was not helped at all, but rather had grown worse. Es aquí donde tomamos un descanso de la historia de Jairo, ya que las escrituras se centran en una mujer entre la multitud. Tuvo una hemorragia durante 12 años y había soportado mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no se le ayudó en absoluto, sino que más bien empeoró. Some of you can relate to her troubles, as she suffered so many years with no real help. But she heard about Jesus. She may have heard the stories of the healings he has performed, and being in that crowd and seeing him, she came up in the crowd behind him and touched his garment. For she was saying, if I just touch his garment, I will be saved from this. Algunos de ustedes pueden identificarse con ella y con sus problemas, ya que sufrió tantos años sin ayuda real, pero escuchó acerca de Jesús. Es posible que ella haya escuchado las historias de las sanidades que él ha realizado, y de estar en esa multitud y verlo, ella se acercó a la multitud detrás de él y tocó su manto, porque ella estaba diciendo: si tan solo toco sus vestiduras, seré salva de esto. She was desperate and put her faith in the holiness of Jesus. It's not like she was saying, this is my last hope. She said, this is my hope. He can save me from this persistent bleeding, so I will only touch his garment. And immediately the flow of her blood was dried up, and she knew within her body that she had been healed of her affliction. Oh, what secret joy she had in this, that she is finally cured of her affliction. Estaba desesperada y puso su fe en la santidad de Jesús. No es como si ella estuviera diciendo que esta es mi última esperanza. Ella dijo que esta es mi esperanza. Él puede salvarme de este sangrado persistente, y para que solo yo toque su manto. Y al instante se secó el flujo de su sangre, y supo dentro de su cuerpo que había sido sanada de su aflicción. Oh, qué gozo secreto tuvo en esto, de que finalmente se curó de su aflicción. But Jesus, perceiving in himself that the power proceeding from him had gone forth, turned around in the crowd and was saying, who touched my garment? He knew it not by any deficiency of spirit through the exhausting of this virtue, but rather an agility of spirits in the exerting of it.
and the innate and inseparable pleasure he had in doing good. Matthew Henry. And he knew it was a woman, for he was looking around to see the woman who had done this. Pero Jesús, percibiendo en sí mismo que el poder que provenía de él había salido, se volvió en medio de la multitud y dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? No lo conocía por ninguna deficiencia de espíritu, por el agotamiento de esta virtud, sino más bien por una agilidad de espíritus en el ejercicio de ella y el placer innato e inseparable que tenía en hacer el bien. Y él sabía que era una mujer, porque él estaba mirando a su alrededor para ver a la mujer que había hecho esto. And being desirous to see his patient, he asked not in displeasure, as one affronted, but in tenderness, as one concerned, who touched my garment. For Jesus had compassion for people. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. John 3:17. Y deseoso de ver a su paciente, preguntó, no con disgusto, como quien se ofende, sino con ternura, como quien se preocupa: ¿quién tocó mis vestidos? Porque Jesús tiene compasión de las personas, porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3:17. Yet the disciples with him were rude in their response, seeing only that which they could perceive, because many were pressed around him, ridiculed his question, saying, "You see the crowd pressing on you, and you say, 'Who touched me?'" And despite this affront, Jesus bypasses their comment and seeks out the woman who had touched his clothes. Sin embargo, los discípulos que estaban con él fueron groseros en su respuesta, viendo solo lo que podían percibir, porque muchos estaban apretados alrededor de él. Ridiculizaron su pregunta diciendo: ¿ves a la multitud que te presiona y dices quién me tocó? Y a pesar de esta afrenta, Jesús pasa por alto su comentario y busca a la mujer que había tocado sus ropas. But the woman, fearing and trembling, aware of what happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. This woman had no idea what would happen. She only knew what she had done, and she, in reverence, fell before him at his feet, much like Jairus, who came pleading with Jesus and falling to his feet. So to this woman shows honor and respect to Christ. Pero la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que había sucedido, se acercó y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer no tenía idea de lo que sucedería, solo sabía lo que había hecho, y en reverencia se postró ante él a sus pies, al igual que Jairo, que vino a suplicar a Jesús y cayó a sus pies. Así también esta mujer muestra honor y respeto a Cristo. With all humility, she subjects herself to the will of Jesus, and for her faith, he says to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be healed of your affliction." For it is by faith we are healed and saved upon our honoring of Christ Jesus. Con toda humildad se sometió a la voluntad de Jesús, y por su fe, él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y sé sanada de tu aflicción. Porque es por la fe que somos sanados y salvos al honrar a Cristo Jesús. ¿Has pensado en a quién adoras? Jesús es Dios y es digno de tu adoración. Esta mujer puso su confianza
en aquel que podía sanarla, y esa fe la salvó. Have you thought about whom you worship? Jesus is God, and he is worthy of your worship. This woman put her trust in the one who could heal her, and that faith saved her. Notice how Jesus calls her daughter. In John 1:12 it is written, "But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name." Her salvation came through her faith in Jesus for what he could do, and he in return called her daughter, saved her, and gave her peace, and healed her of her affliction. Although she stole a miracle, Jesus loved her, and her faith saved her. ¿Te das cuenta de cómo Jesús la llama hija? En Juan 1:12 está escrito, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Su salvación vino a través de su fe en Jesús, por lo que él podía hacer, y él a cambio llamó a su hija, la salvó y le dio paz, y la sanó de su aflicción. Aunque robó un milagro, Jesús la amó y su fe la salvó. I ask again, who do you worship? Do you not know that your Creator created you to worship him? It is man's end to worship God and enjoy him forever. John, in his first letter, writes, "What was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have beheld and touched with our hands, concerning the word of life. And the life was manifested, and we have seen and bear witness and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was manifested to us. What we have seen and heard, we proclaim to you also, so that you may also have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ." Amen. Vuelvo a preguntar, ¿a quién adoras? Sabes que tu Creador te creó para adorarlo. Este es el fin del hombre, adorar a Dios y disfrutarlo para siempre. Juan en su primera carta escribe, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. Y la vida se ha manifestado y hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos ha sido manifestada. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y ciertamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fellowship with the Father and his Son, Jesus Christ. What greater joy is there? But how do you get there? By having faith and believing in Jesus. Come, fall at the feet of Jesus and confess all to him, as both Jairus and the woman have done. Compañerismo con el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Qué mayor gozo hay? Pero ¿cómo se llega allí? Teniendo fe y creyendo en Jesús. Ven y cae a los pies de Jesús y confiésalo. Todo como lo han hecho Jairo y la mujer. Jesus came to save sinners. Sinners repress the truth and hide in their darkness because they love the darkness. They are unbelieving, vile, foolish, rebellious haters of God who have adopted the ideologies of this world and the doctrines of men, become slaves to their sexual desires, perverting the flesh and the mind, who rebel at the created order of God,
doomed to condemnation and will be judged by Jesus and sent to hell, where they will burn for eternity in the lake of fire. Jesús vino a salvar a los pecadores. Los pecadores reprimen la verdad y se esconden en sus tinieblas porque aman las tinieblas. Son incrédulos, viles, necios, rebeldes, odiadores de Dios, que han adoptado las ideologías de este mundo y a las doctrinas de los hombres. Se convierten en esclavos de sus deseos sexuales, pervirtiendo la carne y la mente, que se rebelan contra el orden creado de Dios, condenados a la condenación, y serán juzgados por Jesús y enviados al infierno, donde se quemarán por la eternidad en el lago de fuego. But God so loved his creation, mankind, that he sent his son Jesus, who can forgive you of your sins and redeem you. For he has authority and the power. Jesus brings eternal life to all who repent and believe. For Jesus bore all our sins. He bore all the sins of all who believe in him. Jesus was born and lived a perfect life of obedience to God as a man. Jesus was condemned to be executed and die in the sinner's place. He suffered the totality of God's wrath upon himself on the cross, which every sinner deserves, so that those who believe in Jesus may have peace with God. Jesus rose from the dead, conquering death, and lives, and ascended to the right hand of God the Father. Jesus is the way, the truth, and the life, and he is in your midst with us. Come out of the darkness as we proclaim the light of his salvation. Pero Dios amó tanto a su creación, la humanidad, que envió a su Hijo Jesús, quien puede perdonarte tus pecados y redimirte, porque Él tiene la autoridad y el poder. Jesús trae vida eterna a todos los que se arrepienten y creen, porque Jesús cargó con todos nuestros pecados. Él cargó con todos los pecados de todos los que creen en Él. Jesús nació y vivió una vida perfecta de obediencia a Dios como hombre. Jesús fue condenado a ser ejecutado y morir en el lugar del pecador. Él sufrió la totalidad de la ira de Dios sobre sí mismo en la cruz, que todo pecador merece, para que aquellos que creen en Jesús puedan tener paz con Dios. Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte y la vida, y ascendió a la diestra de Dios Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él está en medio de ustedes con nosotros. Salgan de las tinieblas mientras proclamamos la luz de su salvación. Oremos. Padre nuestro, tú y tu Hijo Jesús son gloriosos y dignos de toda adoración y alabanza, porque tú eres compasivo, misericordioso, lleno de gracia y fiel, y tu amor es eterno. Pero muchos no conocen este gozo porque no tienen fe. Dales fe, Padre, para creer en Jesús, tu Hijo, para que puedan salvarse, porque tú eres digno de adoración. Bendice el alimento que has provisto con gracia. Amén. Let us pray. Our Father, you and your Son, Jesus, are glorious and worthy of all worship and praise. For you are compassionate, merciful, full of grace, and faithful, and your love endures forever. But many do not know this joy because they have no faith. Give them the faith, Father, to believe in Jesus, your Son, that they might be saved. For you are worthy of worship. Bless the food which you have graciously provided. Amen. Okay, hear me out before you move.